pudiésemos, entre comillas, ocupar ese valor, y en el caso que está ahí arriba, pero era lo que yo les mencionaba. Al final, si una de las dimensiones, si uno de los largos mejor, es mayor a 2 veces el otro, implica que es en una dirección, ¿no? Aquí aparece simplemente más. Ya, en este caso, si hacemos al revés la edición, LB y LA, se nos da 2.17. Entre medio izquierdo, estaríamos bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando trabajan en una única dirección? ¿Ya? Yo les mencionaba que la losa, de alguna forma, vamos a tratar de dibujarla así como en 3D, muy exagerado. De alguna forma esta losa se está deformando aquí la parte central en ambas direcciones. ¿Ya? Como la deformación en la parte central es la misma, si yo hiciera un corte de alguna forma en el tramo corto, vamos a asumir que este es el tramo corto, esta deformación o las flexiones que van a ocurrir son súper pronunciadas para generar, no sé, esa deformación. Y si yo replico la misma deformación, pero ahora muy exagerado, pero para que se entienda el concepto, en un elemento muy largo, ese elemento de alguna forma, los momentos flectores o la deformación que está ocurriendo es bastante más baja, que es casi como inapreciable mirarlo en este sentido, que se está flectando, pero acá como al ser más corto, la flexión es muy pronunciada. Esta debe ser una parábola más corta. Entonces uno por eso que siempre diseña como en el eje corto. Eje corto es el principal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo para hacer el análisis en una dirección agarro el eje corto y considero que esto está doble empotrado. Doble empotrado en eje corto. Es decir, esto va a quedar así, así, y esto mide L igual a 3000. Ya. Y en este caso, lo voy a anotar, que son los momentos. Entonces acá tengo un momento positivo, que es igual a W último L cuadrado partido en 24. Y tengo acá un momento negativo, W último L cuadrado partido en 2. ¿Ya? Ya habíamos visto, por ejemplo, los momentos en un doble empotrado, así que no te dicen extrañar la fórmula, pero es lo que corresponde. ¿Ya? Esto puede ser como el aspecto más raro. Ya, yo perfectamente podría haber dicho ya si en una dirección ocupar la ecuación en directo, pero yo creo que entiendan de dónde viene como el concepto. ¿Ya? Es decir, en esta deformación que está ocurriendo la losa, obviamente que está súper exagerado, llegar a esa deformación en un elemento corto, tengo que flectarlo mucho más en este que casi que con el puro peso propio se va a estar deformando. ¿Ya? Entendido eso, y recordando que mi W último, en este caso ya no hay esa separación que ocurre en las dos direcciones. Cuando teníamos un momento positivo que teníamos un aporte por carga muerta y un aporte por carga viva, no, aquí se trabaja directo ambos con el esfuerzo último, que se valía 14.1 kilonewton por metro, ¿cierto? No, creo que era metros cuadrados por metro cuadrado. Sí, kilonewton metro cuadrado. ¿Ya? Como estaba analizando, entre comillas, un ancho, analizamos
ancho tributario de 1 metro. Básicamente, no sé si se acordarán, pero si yo quisiera sacar como el Q último, si quieren llamarlo así, sería la presión que está aquí en kilonewton por el ancho tributario. Básicamente 14.1 kilonewton metro cuadrado por 1 metro. Nos da lo mismo, pero en metro lineal. Ya, y ahí sí que me queda el modelo así. Con esta carga última de 14.1. ¿Ya? Entonces, si analizamos acá el momento positivo, que sería los 14.1 Newton metro por el largo, que son los 3 metros, esto está al cuadrado, partido en 24. Y eso nos da a 5.29 Newton por metro. ¿Ya? Y el momento negativo, 14.1 Newton por metro por 3 al cuadrado metro cuadrado partido en 12, que sería el doble. ¿Ya? 10.58. Pasa nomás. Hola. Ah, súper. Ya, ok, gracias. Luego, ya con los momentos positivos, lo único que nos queda hacer es resolver la ecuación. Ya era lo que les explicaba la clase anterior. Tienen varias opciones: el sistema de 2×2, la ecuación del C del Matías o la ecuación que les mostré de la armadura LAS, que sería el término grande. ¿Ya? Al menos como lo tengo aquí escrito en la pauta, ocupé el sistema de 2×2. ¿Ya? Donde para el momento positivo vamos a sacar el AS del momento positivo. Eso implica que queda 5.29 por 10 a la 3 en 0,9 igual a AS por los 420 por 13 Ya anoté solamente ahí los centímetros, pues como para que se entienda. Y esto está en kilonewton metro, que es la unidad que está arriba. ¿Ya? Si resuelven el sistema, les va a dar que el AS requerido es igual a 1,08 centímetros cuadrados por metro, o centímetros cuadrados, no sé acá. Y eso es menor al AS mínimo, que esto valía 2.7, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Eso significa que armamos con barras del 10 cada 25. Y luego, para el AS negativo, o de momento negativo, nos va a dar lo mismo, 10.58 por 10 a la 3, el 0,9, AS por 420, 13 centímetros menos AS por 420, 2 por 0,85 por 30%. Ya, la acá resuelven y les da que la AS es igual a 2.18. Entre los cuadrados sigue siendo menor a la S mínimo de 2,7. Significa que armamos toda la losa con barras del 10 cada 25.
Entonces, si tuviésemos que hacer así como una suerte de dibujo en 3D, donde esto vale 3000, que elegí corto, y si otra vale los 6500, mi eje principal va a ser en el eje corto, ¿cierto? Entonces irían barras dibujadas así. No las voy a dibujar todas, pero para que se hagan la idea. Todas estas espaciadas en phi 10 cada 25, mientras que mi eje secundario, que en el otro sentido, van a ser barras, por ejemplo aquí, pasando por arriba, hacia atrás. Entonces acá, en ese corte, ¿qué hice? ¿Qué quiero hacer acá? Que les quiero mostrar el corte de este elemento, le llamamos AA, y después les voy a mostrar el corte de ese elemento, o a esa cara, que sería el BB. ¿Ya? Entonces para el corte AA, quizá va a haber algo de este estilo, voy a tener barras, lo dejo con el mismo color, como acá. Y esto vale 3000. Se debe ver la barra roja, que es el refuerzo principal, y la barra secundaria acá arriba. Versus el corte BB, que va a ser un elemento más largo, que vale 6500. Y en este caso las barras principales se van a ver como puntos, ¿cierto? Porque están pasando hacia adentro o hacia el eje corto. Mientras que la barra secundaria se va a ver completa. ¿Ya? Eso al menos, esto sería para el momento positivo, porque es lo que está abajo. ¿Ya? En los costados de acá, que serían los bordes negativos, básicamente sería, tenemos dos opciones. Se puede desde replicar toda la armadura hacia arriba, es decir, que quede el elemento acá y las otras barras cruzadas, o simplemente reforzar en los costados, es decir, en esta zona. Zona negativa, recuerden que traspasando, digamos, a la losa que está continua en cada dirección. Entonces, refuerzo aquí y aquí. En realidad va a estar algo que dibujar en esto. Y en la otra dirección sería algo así. ¿Ya? Por ahora, como no es alcance del curso, no es necesario que me indiquen, por ejemplo, cuántos son esos largos y esas cosas. Yo me acordé porque ahí se coloca el pi 10 a 25. ¿Ya? Ese fue el que calculamos de largo 3 metros. Y se pone a lo largo. Ya. Lo que pasa es que quizás, como no está anotado por un tema de que la continuidad de la clase, cuando calculamos la armadura mínima, en losa, obviamente, dependía de un rho mínimo por el espesor de la losa, por el ancho tributario, en este caso. ¿Ya? Donde el rho mínimo para losas es 0,018, que por un tema de retracción, el espesor de la losa es 15 centímetros y el ancho tributario es 100 centímetros. Multiplicando eso me da 2,7 centímetros cuadrados. Eso es como el área por unidad de metro. ¿Ya? Entonces, en función de eso, yo veo cuánto es lo que requiero por esfuerzo. Es decir, aquí cuando yo calculé el momento positivo que me dio tanto, lo metí aquí en la ecuación y me da que requiero 1,08 centímetros, que es menor al mínimo, entonces tengo que armar con el mínimo. Es decir, con esto. Al menos en losa, recuerden que se arma con el mínimo directo, no con el 4/3. Pero yo quiero saber, por ejemplo, cuánto es la armadura que tengo que distribuir. Entonces, si yo digo que el arroba o la armadura a distribuir, armadura a distribuir, voy a decir que la barra que elija, que en este caso es una barra del 10 en el A0 mínimo, en este caso. El área de la barra del 10 es 7,0785 centímetros cuadrados y acá la S es 2,7. Hago la división y me da 0,26 parece. No, 0,29. Me da 0,29, pero esto está en metros, el equivalente a 29 centímetros. O si yo les pido aproximarlo hacia abajo, 25 centímetros.
Este es el aproximado hacia abajo. Ya, entonces de aquí queda la respuesta que para el área mínima, el AS mínimo son barras del 10 espacial cada 25 centímetros. ¿Ya? Entonces acá como tanto para el momento negativo como para el momento positivo como para el momento negativo, las armaduras requeridas son menores. Entonces tengo que armar en ambas direcciones, tanto parte superior, que son para negativas, como la inferior, que son para las positivas, con las barras mínimas. ¿Sí? Ese es como el procedimiento del concepto. ¿Ya? Y esto ocurre muchas veces, por eso que, bueno, cuando le veamos la siguiente clase, 2 semanas más, cuando resuelvo losas, finalmente yo siempre parto calculando esta armadura mínima para poder determinar cuál es el momento que me da esta resistencia. Que al final, recuerden, el momento es AS por FI por D menos A medio. ¿Ya? El A, bueno, también lo conocemos, que es de AS por FI dividido en 0,85 FC' por C, o sea por B. Entonces yo tengo todos los datos para saber ya con la armadura que estoy disponiendo acá, o los 2,7 si lo quieren ver así, cuánto es el refuerzo de la losa, o sea cuánto es la capacidad de la losa. Entonces ya tengo un momento asociado y con ese momento yo puedo ir viendo en el mismo SAP si estoy pasado o me faltan algunas zonas. Entonces así puedo detectar más rápido qué losa es la que tengo que reforzar. ¿Ya? Por eso que este punto es como vital. Ahora en la mayoría de los casos, sobre todo para estructuras chicas, no es difícil, claramente. Casi siempre queda gobernado por eso. ¿Ya? A pesar de que piensen que en este caso teníamos una sobrecarga de 600 kilos por metro cuadrado, que no era menor, para 6 metros igual era. ¿Ya? Entonces, son como algunos puntos para que vayan viendo, que las losas trabajan en realidad son como bien nobles en este sentido de no requerir tanto esfuerzo. ¿Por qué en el corte de X quedó la respuesta? ¿Está el negro? ¿Qué losa? ¿Qué si una hora le tiene puesta ahí en el corte de X? Acá. ¿Te pueden dar? Esa es del ingeniería 95. Y eso se repite para ambos. Sí. Bueno, en el otro sentido, lo único que se fijan cambia como si uno queda dibujada como arriba o abajo, ¿ya? O con puntita, en realidad, como puntito en línea, dependiendo en qué corte le están viendo, ¿ya? De repente cuesta un poco visualizar eso, sobre todo uno cuando está estudiando y no ha ido mucho a obra o no le ha tocado armar algo así un poquito más real, cuesta de repente imaginarse cómo esos cortes, ¿ya? Voy a tratar de traerle cuando veamos la clase la última clase de SAP, alguna foto o algún modelo incluso en Revit. Como Revit trabaja en 3D, es bastante más amigable como para ver estas cosas, para que vean cómo quedan las mallas, que esa es como la idea. ¿Cuál es la armadura principal? La armadura principal siempre es la que tiene el mayor momento de lo que estemos analizando, ¿ya? Y se va a ir arriba o abajo. Pero eso es como lo que faltaba por ver, como para terminar de cerrar el problema. Yo sé que era bien extenso, pero de hecho estuvo pensado como para que tengan muchos casos, para que puedan ejercitar también la mano. Y ahora voy a tratar de